Hola amigos, ¿cómo han estado? Aquí pues un nuevo video, ya que me pasó lo que tanto no quería que me pasara, ya que pues todavía no soy experto en esto de las motos, y fue que se me ponchó la llanta de atrás. Ahora sí que va a ser mi primera vez que la voy a cambiar, y pues lo quiero grabar para que aquellos que igual lo hagan por primera vez sepan el paso a paso, para que si les pasa pues la puedan cambiar en cualquier lugar, siempre y cuando pues tengan la herramienta. Y ahorita se los voy a decir qué es lo que voy a ocupar. Siempre trato de traer herramienta para cualquier cosa, así que pues bueno, vamos a grabar, vamos a cambiar. Pues ven, aquí les enseño, está completamente baja, ponchada. Ya la revisé y aquí pueden ver, hay un clavo. Nunca me había pasado, y vaya que he pasado por donde hay varios clavos y vidrios, y nunca me había pasado. Ahora me pasó la de malas. Aquí está el responsable. Yo quisiera esta llanta es de cámara, pero no sé si ahí en los comentarios me pudieran decir si estas se pueden poner sin cámara, como la de los vehículos. La verdad soy ignorante a eso, para que aguanten más, ya que con cámara pues cualquier clavito o lo que se le meta se ponchan más fácil. Sin cámara todavía, si se le entierra un clavo, pues ustedes saben que puede quedar atorado y tapando la misma fuga, o puede que se le salga poco a poco y te alcance a llegar a otro lado. Les voy a grabar el paso a paso, aquellos que lo quieran hacer igual sepan. Bueno, lo primero que voy a hacer es ocupar un perico chiquito para aflojar estas tuercas, que son las que recorren, digamos que el tensor de la cadena. Aquí pueden ver estas marcas. Deben de fijarse en qué marca está antes de quitarlas, ya que al momento de ponerlas también tienen que dejarlas en la misma marca para que la cadena tenga la misma holgura que necesita y no tengan problemas con eso. Entonces lo aflojamos tantito, al igual que del otro lado. Aflojamos las de este lado. Traten de traer una herramienta como esta, ya que hay muchas tuercas que a lo mejor en mi caso pues no tengo la llave, pero esta es muy útil. Esta abre hasta 3/4, entonces desde 1/4, media, 9/16, 3/4 me ayuda si no traigo la llave. Bien, ya que aflojamos estas, lo que vamos a hacer después es aflojar esta tuerca. Ocupamos una llave 13/16, pero la tuerca del otro lado no es la misma tuerca. Puse la matraca de aquel lado, la llave de y le di. Fue mucho más fácil que estar con las llaves para mí, pero pues si no tienen el dado pueden usar la llave o el perico. Ya que está así, sin la tuerca, como pueden ver, pues ya se cae solito. Lo que vamos a hacer ahora es pues quitar que se cae solo y empujar la flecha hacia allá. Que es el que, digamos, como el separador, se va a caer, entonces es aventar la flecha hacia allá afuera. Vean, hasta con la fuerza de la mano la pueden echar, solita sale. ¿Ya ven? Pues no es necesario quitarlo, ya que pues va de este lado y no es necesario sacarlo, y el otro pues se cae solo. Bien, ya la tenemos así. Entonces lo que sigue es es el que les decía. Vean, es como un tipo separador, miren, ¿ya ven? Igual no lo vayan a perder, porque pues sin ya no van a poder poner su llanta. Ya que está así, vean, así de fácil sale. Nada más es jugar un poco aquí para que salga. En lo que les digo que de aquel lado sale el cilindro,
y del otro lado de la cadena va a salir esta como cazuelita, vean, ya está floja, nada más que ahorita que la mueva se va a caer. Ahorita se las enseño también. Como pueden ver, ya salió, esa va ahí. También cuídenla mucho porque si se les pierde, al igual que el otro, ya no van a poder armar. Ahora pueden, si quieren, pueden quitar la cadena, ya que estamos aquí. La cadena pues ya va a salir solita, la dejamos ahí caer. Y del otro lado, como ya les había dicho, del otro lado pues es quitar la tapa de las balatas, que es esta, hacia acá sale y sale de esta manera, y ya nada más hay que jugarle para que pueda salir completamente. Bien amigos, pues ya salió, nada más es estarle jugando, tener mucho cuidado, ya que el único que estorba es este tornillo, pega aquí, pero hay que estarle jugando para que salga. Ahorita ya salió, este es el clavo que se metió. Ahorita vamos a ver qué me dicen, a ver si no echo a perder la cámara. Vamos a llevarla a la vulcanizadora y pues regresando vamos a armar otra vez. Ya está amigos, ya regresé con la llanta. La verdad pues sí era un clavísimo el que tenía adentro, y pues sí, la cámara ya con ese clavo como que se rasgó un poco, y a mí nunca me ha gustado traer con cámara, pero la verdad desconozco si en este tipo de ring se pueda traer la llanta sin cámara, ya que es muy latoso estar que con cualquier cosita se baje el aire. Pero bueno, vamos a armarla ahora. Bueno, pues lo que vamos a hacer pues obviamente es meter la llanta y poner la cadena para poder subir la llanta y poder poner la flecha. Aquí les voy a ir enseñando paso a paso. Es poner la cadena, ponemos la cadena. Esto no tiene ninguna complicación, ya que así como se quitó se va a poner, no debe de haber ninguna complicación. Aquí está. Ahora, pero también no se les olvide poner es como una ollita, no sé, la pieza que va aquí, la ponemos. Después de poner de aquel lado la cadena, ahora vamos a poner la tapa de las balatas. Ahí entraron, y ahora sí vamos a alzar la llanta para poder meter, ya que hayamos metido la flecha de este lado, no la vayan a recorrer toda hasta el otro lado, porque del otro lado tenemos que poner el cilindro, el separador que va acá, y si la meten toda pues ya no va a entrar esto. Entonces la dejan apenas calculando ahí al ras para que puedan meter y ya después ahora sí empujen toda la flecha. Como pueden ver, aquí ya quedó la flecha hasta adentro. De este lado ya está el separador, el cilindro con la flecha adentro. Vean cómo va la de este lado para que metan igual esta y no se equivoquen. De esta manera la ponemos, y ahora sí ponemos la tuerca para ir armando, y ustedes vayan verificando que ya pusieron todo también, porque luego hay veces que se olvidan unas cosas. Verifiquen el tapón de acá, el cilindro, bueno, la cazuelita que les dije que ya esté puesta, la cadena para que metan la flecha con el cilindro, y ahora sí vayan apretando la tuerca al llegue. Ahora lo que sigue es estas tuercas las vamos a ir moviendo a manera de que queden en la misma marca que estaban al principio, para que
quede la misma holgura de la cadena y no tengan problemas. Como pueden ver, al principio estaba hasta la tercera línea y vamos a dejarla ahí. Aquí ya están apretadas. Vamos del otro lado para verificar que está la tercera. Le falta un poco. Vamos a apretarla de manera de que corra hasta la tercera línea para que queden parejas. Aquí parece que ya quedó, entonces vamos a apretar la tuerca. Bien, pues ya que estén seguros de que quedaron a la misma marca, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero es a la tercera línea, y de este lado también les dejamos a la tercera línea. 1, 2, 3. Aquí la muesca que tiene está la tercera. Estos ya quedaron apretados. Con eso vamos a apretar las tuercas y con eso armaríamos otra vez todo como estaba. Y bueno, ya como para verificar que quedó bien, vamos a hacer la prueba de la llanta. Vamos a centrarla más o menos con la salpicadera, que quede de este lado igual el espacio, más o menos. Le damos vuelta y no se tiene que ver que va chueca, tiene que ver lo más recta posible para que podamos verificar que ya quedó en su totalidad bien puesta otra vez. En conclusión, para la tuerca de este lado se ocupa 11-16, para la tuerca de aquel lado se ocupa 13-16. Si no tienen las llaves, traten de conseguir su perico de bueno, este es más práctico porque es más chiquito. El grande pues estorbaría un poco más, pero de todas maneras traten de conseguir una de las dos llaves para que del otro lado tengan el perico. Y para quitar esas tuerquitas, pues con el perico las pueden quitar. Realmente no están tan apretadas, pero para que se les facilite todo, pues carguen con un perico. O si no tienen 11-16 de este lado, pues pueden usar la matraca y un dado 18 milímetros, que para mí la verdad se me hizo más fácil así con la matraca y el dado que con las dos llaves. Pero pues ahí tienen la herramienta que ocupamos para que ustedes, la que tengan, pues la carguen en su moto y no les pase de que se les ponche y no tengan herramienta y tengan que estar rodando la moto con la llanta baja, porque se van a echar a perder su llanta. Y a donde se les ponche, parar, quitarla y buscar una vulcanizadora para que no echen, como les digo, a perder su llanta. Así que sin más por hoy, un saludo y nos vemos en el próximo video. Bye.